El lugar más profundo del océano se llama Fosa de las Marianas, un lugar tan profundo, tan oscuro y tan inexplorado que pocos se han atrevido a bajar allí. La Fosa de las Marianas es más que un punto en el mapa, es un verdadero enigma de la naturaleza. Durante siglos, marineros y exploradores han contado historias de monstruos marinos y criaturas inquietantes que habitan en sus profundidades, y hay quienes juran haber visto algo que no pueden explicar. ¿Qué misterio se esconde en sus profundidades? ¿Estamos preparados para descubrir qué podría estar acechando en este vasto e inhóspito mundo submarino? Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle, deja un me gusta y suscríbete al canal. La Fosa de las Marianas se extiende a lo largo de unos impresionantes 2.550 kilómetros a lo largo del fondo del Océano Pacífico, con una profundidad que alcanza casi los 11.000 metros. Para poner esto en perspectiva, si colocaras el monte Everest en el punto más profundo de la fosa, aún estaría sumergido bajo más de 2 kilómetros de agua. Es difícil siquiera imaginar lo que significa tanta profundidad. Estamos hablando de un lugar donde la oscuridad es absoluta, donde ni siquiera llega la luz del sol, donde la temperatura es gélida y donde la presión equivale a tener 1000 elefantes amontonados encima. Pero lo que hace que este lugar sea aún más fascinante es su geografía única. La Fosa de las Marianas no es solo un agujero en el fondo del mar, es un gigantesco cañón, formado por la colisión de dos placas tectónicas, la placa del Pacífico y la placa Filipinas. Cuando estas placas se encuentran, una se empuja debajo de la otra, creando este abismo colosal. Y esta interacción genera un ambiente hostil e impredecible, con actividad sísmica constante. Terremotos, deslizamientos de tierra submarinos e incluso erupciones volcánicas son parte del escenario cotidiano en la Fosa de las Marianas. Las condiciones extremas de este lugar son uno de los mayores desafíos para los exploradores. La presión, por ejemplo, es una fuerza que pocos pueden imaginar. Para que te hagas una idea, por cada 10 metros que desciendes al agua, la presión aumenta una atmósfera. Esto significa que, a 11.000 metros de profundidad, la presión es unas 1000 veces mayor que en la superficie. Incluso los submarinos más avanzados necesitan ser reforzados con materiales especiales para evitar ser aplastados como latas de refresco. Y, sin embargo, nadie puede garantizar una seguridad total a quien se atreva a bajar allí. Esta complejidad geográfica convierte a la Fosa de las Marianas en un verdadero enigma para la ciencia. Pero es precisamente esta dificultad la que hace que las expediciones sean tan valiosas. Cada nuevo descenso trae datos que desafían nuestra comprensión. El fondo del pozo está cubierto de un barro aparentemente interminable, con una composición química única, lleno de elementos que aún están en estudio. Puede que haya vida allí abajo, formas de vida que han desarrollado mecanismos para sobrevivir en condiciones extremas que serían imposibles en cualquier otro lugar del planeta. ¿Crees que hay formas de vida desconocidas allí? Déjalo en los comentarios. Pero lo que se sabe sobre este abismo no fue fácil. Para comprender los misterios de la Fosa de las Marianas es necesario retroceder en el tiempo y revisitar la historia de sus exploraciones. Todo empezó en la década de 1870, cuando una expedición británica a bordo del barco HMS Retador hizo el primer intento de mapear las profundidades de los océanos. Con un equipo rudimentario para la época, los científicos lanzaron un cable de sonido hasta el fondo de la fosa, y al retirarlo, se dieron cuenta de que habían tocado algo extremadamente profundo, mucho más profundo que cualquier otra parte del océano jamás registrada hasta entonces. Fue allí, en ese momento, donde la Fosa de las Marianas ganó fama como el punto más profundo de la Tierra. Sin embargo, no fue hasta 1960 que una expedición se atrevió a adentrarse en las profundidades de este abismo. Jack Pickard y Don Walsh, a bordo del batiscafo Trieste, realizó el primer y hasta hace poco el único descenso tripulado al fondo de la trinchera, en el punto más profundo conocido como Challenger Deep. Imagínese lo que es descender a un compartimiento pequeño, sabiendo que un pequeño error podría significar ser aplastado por la inmensa presión del océano. Durante casi 5 horas descendieron en un silencio que solo el océano puede proporcionar. Al llegar al fondo, informaron haber visto algo que los científicos de la época consideraban imposible, un ser vivo, algo así como un pez platija. Esto ha cambiado por completo la forma en que entendemos la vida en ambientes extremos. Si algo puede vivir a 11.000 metros bajo tierra, ¿qué más podría haber allí? Esta legendaria expedición allanó el camino para una nueva era de exploración submarina, pero tuvieron que pasar décadas hasta que otra misión tripulada se aventurara a las profundidades de la fosa. En 2012, el cineasta James Cameron, sí, el mismo que Titanic y Avatar, decidió desafiar los límites de los humanos y la tecnología. Se hundió solo en un submarino especialmente diseñado, el Retador de Aguas Profundas. Su misión no era solo registrar imágenes, sino también recolectar muestras, buscar formas de vida y mapear el fondo con mayor precisión que nunca. Las misiones no tripuladas también desempeñaron un papel crucial. Submarinos robóticos, como el Nereo, se adentró en la oscuridad en busca de información, afrontando el riesgo de fracaso y destrucción debido a la presión extrema. Y, a menudo, estos riesgos se hicieron realidad.
En 2014, el Nereo se rompió bajo la aplastante presión del pozo, desapareciendo para siempre en sus profundidades. Pero, antes de su pérdida, el Nereo trajo imágenes y muestras que impresionaron a los científicos. Pero si hay vida, hay preguntas aún más profundas: ¿qué tipo de vida? Durante décadas, los científicos han debatido la presencia de organismos que desafían por completo nuestra comprensión de la biología. Formas de vida que se alimentan de sustancias químicas tóxicas, que viven en completa oscuridad y que pueden sobrevivir bajo presiones que ningún otro ser vivo conocido podría soportar. Se ha encontrado que algunos de estos organismos viven cerca de respiraderos hidrotermales, estructuras geológicas que liberan gases calientes y minerales del interior de la Tierra. Estas fuentes, conocidas como fumarolas negras, son como oasis en las profundidades, con temperaturas capaces de cocinar a un ser humano en segundos. Aún así, alrededor de estas fumarolas, la vida florece. Criaturas extrañas como gusanos tubulares gigantes y camarones ciegos prosperan en estos entornos. Entonces, ¿qué más podría estar acechando, fuera de la vista, en el vasto vacío de la fosa de las Marianas? Además de las extrañas criaturas, existen fenómenos aún más extraños. En varias expediciones se captaron sonidos que desafían cualquier explicación científica. Uno de los sonidos más enigmáticos fue grabado en 1997, conocido como bloop. El sonido era tan fuerte y potente que fue captado por micrófonos submarinos a más de 5.000 kilómetros de distancia. Aunque algunos científicos creen que el bloop pudo haber sido causado por el desplazamiento de enormes bloques de hielo en la Antártida, otros especulan que podría ser algo mucho más grande, algo vivo, escondido en algún lugar profundo de la fosa de las Marianas. Ahora que hemos explorado la historia y los primeros misterios de la fosa de las Marianas, es hora de enfrentar lo desconocido, las extrañas criaturas que habitan en sus profundidades, pero antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube te lo recomiende. Este vídeo y vámonos. Imagínese un pez con apariencia fantasmal, sus dientes afilados como cuchillas y su piel casi traslúcida. Este es el pez dragón, una de las criaturas más temidas del pozo. Con su cuerpo alargado y su mandíbula que se abre en un ángulo impresionante, el pez dragón es un cazador perfecto de las profundidades. Utiliza la bioluminiscencia para atraer presas desprevenidas, brillando como un faro en la oscuridad eterna. Cuando se acerca una criatura más pequeña, rápidamente se la traga entera. Y lo más increíble, este depredador tiene una habilidad única para dislocarse la mandíbula para tragar presas más grandes que él. Se trata de una adaptación que le permite sobrevivir en un entorno donde la comida es extremadamente escasa. Y no es solo el pez dragón lo que sorprende. Otra extraña criatura de las profundidades es el pez víbora, con sus enormes ojos brillantes que detectan cualquier movimiento en la oscuridad. Este depredador utiliza sus largos y afilados dientes a modo de trampa, cerrando su mandíbula en un abrir y cerrar de ojos ante cualquier cosa que se acerque a él. Y lo aterrador es que puede expandir su estómago para dar cabida a comidas mucho más abundantes de lo esperado. Su piel está cubierta de órganos luminosos, lo que le hace prácticamente invisible a la hora de cazar, un auténtico fantasma del abismo. Y eso no es todo, el pez víbora puede comunicarse con otros de su especie a través de señales luminosas, creando una especie de código Morse luminoso para sobrevivir en el vacío. Y hablando de comunicación, el calamar vampiro del infierno es otra criatura que parece desafiar todas las explicaciones científicas. Este animal, de membranas oscuras y ojos enormes, tiene un nombre fascinante y a la vez aterrador. Utiliza un conjunto de habilidades para burlar a los depredadores y protegerse. Cuando se ve amenazado, el calamar vampiro exuda una nube de bioluminiscencia, una cortina de luz que distrae y confunde a sus enemigos, permitiéndole escapar hacia la oscuridad. Además, su cuerpo es capaz de cambiar de color rápidamente, adaptándose al entorno para camuflarse. A veces se vuelve completamente invisible para el ojo humano, escondiéndose en la profunda oscuridad, como un fantasma. Y para colmo, el calamar vampiro se alimenta de nieve marina, una lluvia constante de materia orgánica que cae desde las capas superiores del océano, restos de organismos muertos, desechos y partículas diminutas que forman la base de la fosa de las Marianas. Cadena alimentaria. Sonidos extraños, conocidos como bloops, Julia, upsquip y slowdown, han sido captados durante las últimas décadas por hidrófonos submarinos y no se parecen a ningún ruido natural identificado hasta ahora. No se parecen a sonidos volcánicos ni a terremotos submarinos, y la ciencia, hasta la fecha, no ha podido determinar con exactitud sus orígenes. Cada uno de estos sonidos tiene su propia firma acústica única, con frecuencias, amplitudes y duraciones que los distinguen. Pero lo que tienen en común es que todos fueron detectados desde las profundidades del océano, específicamente en regiones cercanas a la fosa de las Marianas. Hablemos primero de bloop, quizás el más famoso de todos estos sonidos. Captado en 1997 por un hidrófono de la NOAA,
el blob fue descrito como un sonido de frecuencia ultrabaja que parecía generado por una criatura colosal, mucho más grande que cualquier cosa que conocemos. Fue detectado a una distancia de más de 5.000 kilómetros de su origen, lo que sugiere que su fuente tenía un poder extraordinario. Muchos especularon que el sonido podría haber sido generado por una criatura gigantesca aún desconocida para la ciencia, posiblemente un kraken o una antigua forma de vida marina cuya existencia nunca ha sido probada. Otros, más escépticos, creen que el sonido podría provenir de una serie de bloques de hielo rompiéndose en profundidad, pero esta teoría no fue suficiente para calmar los rumores. Después de todo, el blob fue detectado en un lugar del Pacífico donde no se conocen icebergs. Otro sonido misterioso es Julia, grabado en marzo de 1999. Este sonido, a diferencia del blob, se asemeja a un largo gemido que resuena durante más de 15 segundos. La NOAA no pudo determinar su origen exacto, pero especuló que podría ser el sonido de un iceberg desprendiéndose en algún lugar remoto del Océano Austral. Sin embargo, hay un detalle curioso: Julia fue grabada no solo en una zona, sino por varios hidrófonos a lo largo del Océano Pacífico, lo que sugiere que la fuente de este sonido estaba en movimiento, moviéndose a grandes distancias, o que era tan poderoso que logró reverberar por toda la inmensidad del océano. Pero, ¿qué tipo de fenómeno, o criatura, podría generar un sonido tan inmenso y moverlo por todo el océano? Este es un misterio que sigue sin respuesta. Y está Upsweep, un sonido de larga duración que se grabó por primera vez en agosto de 1991. Se caracteriza por una serie de frecuencias ascendentes, como si fuera una onda sonora que alcanza su punto máximo. A diferencia de los otros sonidos, Upsweep parece tener un patrón casi constante, apareciendo y desapareciendo estacionalmente, y generalmente alcanza su punto máximo durante la primavera y el otoño. Los científicos de la NOAA han sugerido que el Upsweep puede ser causado por actividad volcánica submarina, pero nuevamente, esta explicación no es definitiva. La regularidad de este sonido y su intensidad sugieren que algo más puede estar en juego. Algunos incluso especulan que el Upsweep podría ser algún tipo de señal de comunicación, tal vez de una civilización submarina desconocida. Pero, por supuesto, esta teoría pertenece al ámbito de la especulación. El sonido slowdown, por otro lado, es exactamente lo opuesto al Upsweep. Tiene un tono decreciente, como si algo se estuviera desacelerando lentamente. Fue registrado por primera vez en 1997 y desde entonces ha sido capturado en varias ocasiones, generalmente en lugares cercanos al Ecuador. Algunos científicos creen que la desaceleración puede ser causada por una gran masa de hielo raspando el fondo del océano, pero como ocurre con otros sonidos, la explicación exacta sigue siendo debatida. Lo que sí sabemos es que también parece ser generado por algo de proporciones gigantescas, algo que puede moverse lentamente a través del océano, creando un sonido que parece resonar en las profundidades. Estos misteriosos sonidos son parte de un rompecabezas acústico que parece desafiar nuestra comprensión del mundo submarino. Si bien algunas de estas anomalías pueden tener explicaciones relativamente simples, otras continúan dejándonos perplejos. Hay otras teorías, más especulativas, que sugieren que estos sonidos podrían ser comunicaciones de civilizaciones submarinas desconocidas. Y si, de hecho, existieran seres inteligentes habitando las profundidades abisales, que se comunican a través de sonidos de baja frecuencia, inaudibles para el oído humano. O quizás, lo que es aún más aterrador, sean criaturas colosales que se mueven y emiten estos sonidos en sus hábitos nocturnos, lejos de la vista humana. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.